Alberto Céspedes, quien es doctor en teología y es el rector de la Universidad Católica de Pereira, el doctor Rosario Iodice Divita, quien es doctor en neurociencias, también trabaja en la Universidad Católica de Pereira, y la doctora Lina Marcela Cadavid, doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Fundación Universitaria Luis Amigo. La manera como vamos a proceder es la siguiente. Primero, el padre Behitman hablará 15 minutos. Luego, el doctor Rosario va a hablar otros 15 minutos. Finalmente, la doctora Lina Marcela va a hablar 15 minutos. Y para finalizar, tendremos una sesión de preguntas y respuestas de más o menos 30 minutos. Debo decir que esta es una conferencia que hemos estado esperando durante mucho tiempo, porque realmente en la red hemos pensado que hasta donde sabemos son muy pocas, o quizá ninguna, esta es la única investigación que tiene que ver con neuroteología en el país. Entonces consideramos pues que es un tema, digamos, como importante para hacerlo conocer. Y afortunadamente, pues las personas que aquí están presentando la investigación aceptaron hacerlo para las personas de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión y para todas las personas interesadas. Entonces le doy la palabra al padre Behitman y bueno, adelante padre. Muchas gracias, doctora Susana. Para todos, nuevamente, buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro. Le agradezco a la red que nos hayan invitado a hacer la presentación de nuestro proyecto de investigación, que, como les decía, no es un grupo de investigación, sino que es un proyecto que pertenece a otro grupo de investigación que se llama Fenómeno Religioso, que inició en el año 2005 con algunos graduados de la licenciatura en Educación Religiosa y que empezó con una investigación llamada Naturaleza del Fenómeno Religioso. Otro proyecto interesante fue la actitud de los jóvenes universitarios en mitad de carrera frente a la religión, que se hizo también en cooperación con la Universidad Tecnológica de Pereira, la del área andina y la Universidad Libre, además pues de la Universidad Católica. El objetivo de este grupo de investigación es crear una dinámica académica de conocimiento y estudio del fenómeno religioso, con muchas implicaciones que tiene a nivel social, a nivel ético, y contribuir así, por supuesto, al desarrollo de la región y del país. Este grupo ya está reconocido en Conciencias, tiene su reconocimiento y tiene dos líneas fundamentales de investigación: una, fenómeno religioso, perspectiva teológica, sociocultural y pastoral, y la otra, filosofía y religión. Son las dos líneas que acompañan el grupo. Ya se han hecho importantes investigaciones, la educación religiosa en las instituciones educativas oficiales, religión, violencia y paz, estudio socio-religioso de la diócesis de Pereira, un estudio comparado de currículos humanistas en las universidades, y educación religiosa y educación para la paz, que se hizo en varias fases. Además, tiene varias publicaciones y ponencias de índole nacional e internacional. Y, por supuesto, nuestro proyecto de neuroteología. Entonces, lo contextualizamos dentro del grupo de investigación Fenómeno Religioso y en todo este andamiaje o recorrido que va teniendo en nuestra universidad. Ya directamente el proyecto, nosotros también lo llamamos Grupo de Investigación en Neurotología, pues es bien interesante y pues surge precisamente de algunas conversaciones, de algunas conferencias, de algunos encuentros sobre aspectos de neuroteología que se van dando a nivel mundial, a nivel nacional y también aquí en la Universidad Católica. Alguna vez tuve la oportunidad de asistir a una conferencia del doctor Rosario Iodice y pues eso me animó a pensar un poco en la
neuroteología, que según Nomberg es una disciplina encuadrada dentro del estudio de las neurociencias y que estudia desde el punto de vista del sistema nervioso el fenómeno de las experiencias religiosas en las personas. Es muy interesante que nosotros en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, empiezan a surgir varios comentarios, empiezan a aparecer varios escritos, algunos no muy profundos, no muy científicos, pero sí hablando de, por ejemplo, que ir a misa da bienestar, que la vida espiritual nos mejora la salud, que las personas que tienen relación con Dios están más aptas para enfrentarse a determinadas realidades o problemas. En fin, todo esto que empieza a aparecer me lleva a pensar de que es necesario buscar un fundamento científico, un sustento que nos diga si efectivamente la vida espiritual tiene relación con elementos somáticos o si la vida espiritual afecta de manera negativa o positiva en el quehacer normal de las personas y sobre todo en enfrentar algunas dificultades o digamos todas las dificultades y problemas. Y parece que sí, y hay como un sustento científico muy importante que cada vez se hace más fácil o más posible de cuantificar, de medir y de llevar esto pues a una investigación seria. Entonces hay que mirar qué áreas cerebrales presentan mayor actividad cuando se tiene una experiencia espiritual y cómo se experimentan algunos cambios fisiológicos importantes que es necesario pues registrarlos y hacerlos notar para que podamos llegar a una conclusión que sea valedera. En ese sentido, entonces, se estudian los fenómenos que ocurren en la fisiología humana asociados a esas prácticas espirituales, se le considera disciplina, pues entonces significa que se puede estudiar, que se pueden analizar, que se pueden medir y que se puede llegar a dar alguna tasación importante. La intención que tuve al inicio fue tener un centro de estudios en neuroteología, y es todavía la intención, pero era necesario que se iniciara con algunos proyectos, con algunas conversaciones, y por eso hemos convocado a algunas personas interesadas en esta cuestión y se logró conformar un grupo de estudio y de conversación, especialmente con las personas que ahora nos ayudan en esta investigación. Este grupo de investigadores empezó a diseñar un proyecto de investigación para realizarlo en cooperación con otras universidades, porque nos parecía que este tema tan desconocido, por lo menos en nuestro medio, este tema que en general pues, ha sido muy tratado desde las neurociencias y desde otras disciplinas, pero no directamente como neuroteología, pues era importante que nosotros empezáramos a trabajarlo y que nos diera la posibilidad no solamente de conocer la relación entre los fenómenos espirituales y la fisiología y el comportamiento de la persona humana, sino que pudiéramos tener un centro de estudio regional en este sentido. Y entonces empezamos a organizar un proyecto. Y en el 2018 participamos en una convocatoria que se hizo en la Universidad Católica de Pereira, en la Dirección de Investigaciones, con este proyecto que estamos presentando, que es el impacto de la práctica espiritual en las dimensiones somáticas y sintomáticas de los estudiantes universitarios. El doctor Rosario tendrá la oportunidad enseguida pues, de hablar más profundamente sobre este proyecto, pero en general buscaba demostrar si se dan o no modificaciones en las personas cuando se practican ciertas actividades espirituales, con todo lo que tiene que ver o todo lo que significa práctica espiritual, actividad espiritual, espiritualidad. Todos son términos que han estado en discusión en nuestro grupo de investigación y que nos lleva a plantearnos determinadas preguntas. Pero en todo caso, lo fundamental es si hay cambios, si se dan cambios o no en estas personas que tienen la práctica espiritual. Y si se dan, pues cómo influye en el bienestar y en la percepción de la vida. Por supuesto que ya hay una respuesta
tendenciosa, a mi parecer, y es que tenemos una hipótesis, y esa hipótesis es la que queremos demostrar a lo largo de las investigaciones, y es que efectivamente se da unas modificaciones y unas actividades especiales cuando se tiene la práctica espiritual, no importa pues qué tipo de práctica, que eso ya será objeto de estudio distinto, pero esa es la hipótesis, que sí se dan esos cambios, sí se dan ciertas relaciones, sí se dan ciertas motivaciones importantes que nos llevan a percibir la vida de otra manera y que influyen en nuestro bienestar o en el bienestar de la persona que tiene la práctica espiritual. Esta investigación como tal tiene pues la población objeto a estudiantes universitarios. Inicialmente pensamos en los del área andina y en la Universidad Católica de Pereira, un grupo igual de estudiantes, algunos con una práctica espiritual, otros sin la práctica espiritual, pero es demostrar que esa práctica de actividades influye de manera positiva en ese bienestar y que disminuye el estrés. Por lo tanto, sobre todo en este momento, cuando la salud mental es uno de los problemas serios a los que tiene que enfrentarse la sociedad y pues por supuesto las instituciones de educación y de educación superior, entonces esa hipótesis nos llevaría, si es validada, a aumentar o a ponerle mucha atención a la práctica espiritual como una forma de ayudar a la salud mental y ayudar al rendimiento académico de los estudiantes. A causa de la pandemia fue imposible aplicar las pruebas de las que les mencionara el doctor Rosario a estos estudiantes porque necesitábamos hacerlo in situ, íbamos a hacer unos encefalogramas y otras pruebas importantes, entonces tuvimos que pausar la investigación y postergarla. Digo pausarla porque la retomamos, pero postergarla porque la retomamos con un cambio que se les explicará más adelante. Se ha retomado el proyecto cambiando el objeto inicial, pero siempre en la misma línea. Y pues el objeto ahora en este momento es cómo ha influido la vida espiritual en los estudiantes durante este tiempo de la pandemia. Pero retomamos o mantenemos la idea de nuestra investigación de hacer esta experiencia con los estudiantes de las diversas universidades para ver esos efectos de la vida espiritual. Este grupo entonces de investigación o este equipo, pues para que no se confunda con el grupo que es el fenómeno religioso, este equipo de investigación, a mi parecer, es un equipo de lujo. Lo conforma el doctor Rosario Giudice. Él es un doctor en neurociencias italiano, pero que trabaja en nuestra Universidad Católica de Pereira. Pertenece al grupo de investigación clínica y salud mental y su línea es neurociencias y neuropsicología. Está la doctora Ángela Patricia Cadavid Vélez, es docente y directora de la licenciatura en nuestra Universidad Católica de Pereira, pertenece al grupo Fenómeno Religioso y la línea de investigación precisamente es fenómeno religioso, perspectiva teológica, sociocultural y pastoral. Ella es licenciada en la licenciatura, magíster en teología y es estudiante de doctorado en teología en este momento. Gloria Rocío Gallego, también de nuestra universidad, del mismo grupo de investigación fenómeno religioso, con la misma línea de investigación, y ella es magíster en pedagogía y desarrollo humano. El padre Julián Loaiza, el licenciado de nuestra universidad, también pertenece al mismo grupo y a la misma línea, y él es especialista en psicología social comunitaria e intervención psicosocial, y está haciendo una maestría también en teología. Tenemos un médico, y esto ya nos va dando cierta multidisciplinariedad, el doctor Luis Eduardo Sánchez Rodríguez. Él pertenece a la Fundación Universitaria del Área Andina, el grupo de investigación CIPATEFI, la línea de salud pública. Él es magíster en administración de instituciones de salud y también conforma nuestro grupo de investigación. La doctora Lina Marcela Cadavid es doctora en ciencias humanas y sociales, su línea de investigación antropología filosófica y es de la Universidad Católica Luis Amigó.
Como ven ustedes, es un grupo multidisciplinario y además de diversas instituciones. Tenemos también a la psicóloga Jennifer Caterine Franco y al licenciado en Educación Religiosa John Edward Cardona. Él es, ahí dice de la Universidad Católica Luis Amigó, pero es de la Universidad Católica de Pereira, licenciado en Educación Religiosa. Hay una residente en línea, Diana Mercedes Ayala, que es estudiante de la licenciatura y que está trabajando con nosotros. Es un grupo que tenemos el interés de trabajarle a la neuroteología, de meternos en ese mundo maravilloso de la investigación para mirar esa relación entre la vida espiritual y la fisiología o el comportamiento de las personas y cómo puede esto coadyuvar al bienestar y a la salud mental. Como les decía, la intención es hacer un centro regional, pero vamos por partes. O sea, ahora empezamos con esta investigación, con estos proyectos y dándonos a conocer como grupo que espero pueda tener trascendencia y pueda traernos buenos resultados. La pandemia nos paró un poco el trabajo de investigación, por lo que había que tomar algunas pruebas y hacer algunas experiencias in situ, pero continuamos investigando y reuniéndonos. Aquí pueden ver ustedes algunos aspectos de nuestras reuniones, de nuestros encuentros, y esperamos pues que les haya llamado la atención este grupo o este proyecto de investigación y este equipo, y que tal vez podamos aunar esfuerzos con otros de ustedes o con otras universidades para que la neuroteología pues efectivamente sea estudiada y nos ayude a llevar adelante todos los procesos en bien de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Creo que si hay alguna pregunta luego de las otras presentaciones se podrán aclarar. Muchas gracias, Padre Behitman, por su presentación. Ahora tenemos la presentación del doctor Rosario Iodice Divita. También tendrá 15 minutos para hablarnos sobre el proyecto. Adelante, doctor Rosario. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues es un placer y un honor encontrarme en este espacio y sobre todo pues agradecer a la Red Colombiana de Filosofía de la Religión por permitir también concretizar y aterrizar este momento. Mi nombre es Rosario Iodice. Digamos, las presentaciones en sí ya se han realizado, pues subrayar una vez más que pertenezco a la Universidad Católica de Pereira como docente de planta desde casi ya 7 años. Yo voy a compartir pantalla, trataré de ser sumamente disciplinado, así como lo ha hecho el padre Behitman con el tiempo. Entonces voy a proyectar pues mis diapositivas y como siempre le pido el favor que me confirmen que se están viendo. Sí, se están viendo bien. Vale, perfecto. Digamos que lo que yo estaré haciendo esta tardecita es hacerle conocer pues un proceso que está en marcha, ¿cierto? Este es un proyecto de investigación que está abierto, entonces vamos a ver su planteamiento y una serie de aspectos derivados de este proyecto porque nosotros no lo hemos todavía cerrado. El padre Behitman anticipó que por cuestiones de la pandemia no pudimos acceder directamente a la población objeto de interés. Estamos pretendiendo analizar el impacto de la práctica espiritual en las dimensiones sintomáticas y somáticas de los estudiantes universitarios. Esto quiere decir que buscamos una relación, o en términos un poquito más estadísticos, una correlación entre la espiritualidad, ¿cierto?, y unos componentes de la salud mental. El proyecto de investigación está liderado por el padre Behitman y está compuesto por un equipo muy variegado que no estaré pues obviamente aquí a volver a precisar porque el padre se anticipó en este aspecto, así como la diferenciación o la diversificación de los grupos de investigación. Y vamos directamente al tema en sí, hablando de neuroteología. Aquí la palabra está escrita en inglés,
porque efectivamente en la literatura científica la neuroteología se presenta como una nueva ciencia. No es que los temas espirituales no hayan sido abordados con anterioridad, sino que la neuroteología se propone exactamente establecer correlaciones entre el sustrato fisiológico del cerebro y una serie de prácticas espirituales. Es un campo multidisciplinar que busca esta correlación, pero también la neuroteología en otras ocasiones puede estar buscando el entendimiento y la correlación con el encéfalo de las experiencias espirituales, de las iluminaciones repentinas, de la experiencia de unidad con el otro, con el universo, y también extenderse a estudiar fenómenos de trance o estados de alteración de la conciencia. Aquí le presento de manera muy rápida una serie de artículos en revistas de impacto internacional cuyos títulos llevan la palabra neuroteología y cómo desde el título se puede ver el propósito de estas búsquedas de relaciones o correlaciones. Aquí tenemos neuroteología, la relación entre el cerebro y la religión, por ejemplo. Aquí tenemos otro, la neuroteología, el producto de la mente o la mente produce algo, ¿cierto? Y aquí tenemos también otro título, neuroteología, la neurociencia del alma, del espíritu. Entonces, digamos que vemos que existen efectivamente en las bases de datos, repito, internacionales, una serie de propuestas, ¿cierto?, hacia estos temas. También hay que precisar que autores en concreto como McGorry, Harris y Nash han, digamos, buscado también los efectos que yo definiría en el marco del grupo de investigación mencionado, del grupo de trabajo que está atrás de este proyecto, los efectos hacia la salud mental, hacia el estado, digamos, de salud de la persona. Y se ha visto que sí pueden existir unos aspectos beneficiosos frente, por ejemplo, al estrés. También se ha visto que la espiritualidad, la práctica espiritual, son estrategias de afrontamiento en casos en los cuales la persona vive, digamos, situaciones difíciles, situaciones enfrentadoras. Y aquí seguramente hay uno de los estudios más interesantes. ¿Por qué? Porque se busca en este estudio las relaciones, o mejor dicho, las correlaciones neuronales entre personas religiosas y no religiosas en el momento en el cual hacen una serie de actividades de carácter espiritual como práctica espiritual. Y se ve que efectivamente se activan una serie de áreas. Aquí tenemos los religiosos y aquí los no religiosos. La activación cerebral es mayor en los primeros y una serie de áreas relacionadas con la asociación, con el lenguaje, con la identificación de sí mismo y etcétera, que nos hacen, digamos, reflexionar muchísimo y nos permiten plantear una serie de posibles preguntas. Se ha mencionado también el autor Andrew Newberg, porque es un neurólogo, digamos, en este caso, y digamos, han establecido efectivamente cuáles son estos beneficios fisiológicos de la práctica espiritual, como por ejemplo hay un cambio en el estado atencional, hay un cambio metabólico, hay un cambio en la expresión hormonal, el sistema inmunológico se refuerza y etcétera. Entonces, las tecnologías usadas en estos estudios mencionados es variegada. Y nosotros inicialmente, de hecho el padre Weidman lo ha mencionado, queríamos usar esta tecnología para generar electroencefalografía del cerebro mientras una persona estaba realizando digamos, un momento espiritual a través de una práctica. Esto desafortunadamente no se ha permitido hacer hasta el momento debido a las restricciones sociales y hemos tenido que replantear nuestra propuesta investigativa. Voy a saltar un poquito estas partes porque trataré de decirlas de una manera un poquito más oral. Entonces nosotros buscamos, digamos así, poder entender el beneficio de la práctica espiritual en los estudiantes universitarios. ¿Y esto por qué? Porque el estudiante universitario es un universo, permitirme esta expresión metafórica, donde se pueden presentar momentos transicionales de la vida, pero también se puede enfrentar a crisis económicas, crisis existenciales y una serie de otras presiones sociales. Y esto, no voy a leer obviamente todo esto, pero seguramente hay tres dimensiones que nosotros hemos encontrado como impacto, ¿cierto?
una dimensión es el impacto en la misma macrodisciplina de la neuroteología, poder, digamos, encontrar estas conexiones con la oración, la práctica religiosa, disciplinar, etcétera, ¿cierto? Entonces, enriquecer este ámbito. Poder, digamos, ofrecer a los estudiantes unas herramientas para la reducción del estrés, en este caso, y poder también dar a la universidad pues unas herramientas adicionales para sostener el proyecto de vida que está enmarcado en muchas ocasiones en la visión misional de las universidades. Entonces, en este orden de idea, también me ha gustado mucho, digamos, esta frase, orandum est ut sit mens sana in corpore sano, debemos orar para una mente sana en un cuerpo sano. Entonces, digamos, con esta idea, nosotros hemos empezado a proyectarnos en estos estudios. Y hemos empezado también a establecer unos objetivos generales. Dichos objetivos actualmente están en el marco de la situación pandémica, es decir, lo que buscamos es establecer la relación entre la espiritualidad y sus efectos sobre la salud mental de un grupo de estudiantes universitarios durante su vivencia del aislamiento y restricción de las actividades cotidianas asociadas a las medidas tomadas por la pandemia del COVID. Y queremos también como objetivos específicos, desde un lado, constatar la vivencia espiritual, es decir, si la vivencia espiritual esté o no presente en nuestra muestra poblacional, luego especificaré bien esta parte. Y el otro, establecer si existe un impacto, obviamente, en la salud mental de dichos estudiantes. Nosotros planteamos trabajar con una muestra de 100 estudiantes provenientes desde 2 instituciones educativas. Inclusive, aunque nosotros no lo hemos declaradamente dicho, esto podemos considerarlo también como un estudio piloto, ¿cierto? Entonces, no hemos planteado una muestra excesivamente grande. Esta muestra está dividida en 2 categorías poblacionales: 50 estudiantes que tienen prácticas y actividades espirituales y 50 estudiantes que no la tienen. Tenemos esta tipología de variables. Lo que haríamos es aplicar 2 tipos de prueba: una prueba que detecta los síntomas, digamos, psiquiátricos. La prueba se llama Test de los 90 síntomas. Esta es una sigla más abreviada. Y luego tenemos otra escala, que es la Daily Spiritual Experience Scale. Esta escala la hemos encontrado adaptada a la población colombiana por un estudio realizado en la Universidad Nacional. Aquí hay todo un procedimiento, pero obviamente lo estaré mencionando oralmente. Nosotros pretendemos diferenciar nuestra población, ¿cierto?, entre población que practica o no practica, digamos, actividades espirituales. Lo haríamos con una encuesta previa. Una vez discriminada la población y precisando que la población es estudiantil, por ende es mayor de edad, ¿cierto? Está comprendida pues en un abanico de edades típicas de las poblaciones estudiantiles de los jóvenes. Estaríamos aplicando por medio de los manuales correspondientes estas dos pruebas. Y luego estaríamos realizando un estudio descriptivo correlacional frente a los resultados obtenidos. Tenemos unas hipótesis. La hipótesis de trabajo es que la espiritualidad impacta positivamente en los cambios de las dimensiones somáticas de los estudiantes universitarios, permitiéndoles afrontar de mejor manera pues esta situación de aislamiento social. Esta es nuestra hipótesis inicial. Es una hipótesis, digamos, que obviamente tiene una base previa en los estudios nel campo della neuroteología, que hemos mencionado, en una revisión obviamente bibliográfica anterior hecha a esto, y también pues tenemos unos resultados esperados. Poder empezar a hablar de impacto de la práctica espiritual. Obviamente, para hablar de impacto significa que debe existir un cambio entre antes y un después. Este resultado, digamos que estaría más bien enmarcado en la intención inicial de nuestro proyecto de investigación, donde se quiere también poder medir digamos, una dimensión fisiológica de la persona. Pero seguramente una de las primeras informaciones que estarán emergiendo desde este estudio inicial será establecer una relación que podemos definir objetiva, cuantitativa, medible, ¿cierto?, por medio de unos instrumentos estandarizados.
Como producto, voy a salir un ratico de la presentación porque ya está llegando a su finalización. Mi idea ha sido como tratar de optimizar lo más que haya podido el tiempo en cuestión. Decirles también que, o sea, en el grupo de investigación están involucrados varios perfiles profesionales, ¿cierto? Desde la docencia, médicos, investigadores y etcétera. Y también estudiantes de línea. En la actualidad tenemos un estudiante de línea dedicado explícitamente al alcance de estos objetivos, pero también anticiparle y mencionarle que como producto, digamos, de un trabajo de estudiante de línea, por ende un estudiante en la licenciatura de educación religiosa, hemos querido abordar el tema de la espiritualidad, pero con este trabajo, como pueden ver, en una población diferente. En este caso, el adulto mayor institucionalizado, es decir, que está protegido por un ancianado, acogido por un ancianado. ¿Por qué queremos mencionarle esto? Porque esta es una publicación que hemos logrado realizar con un congreso internacional en investigación de salud a lo largo del ciclo vital y que hemos tenido en cierta medida la posibilidad de poder publicar dicho trabajo en una editorial muy importante española que ocupa el ranking del cuartil número 1 en campo digamos, del campo clínico y de la salud. Aquí tenemos el estudio, no estoy obviamente ahondando demasiado porque pues obviamente se aleja un poquito de la temática del grupo, perdón, del proyecto de investigación que el grupo sostiene, pero decirles que estamos incursionando, estamos haciendo estas incursiones con un abordaje multidisciplinar y tratando de cuantificar sobre todo, cuantificar digamos, todos los elementos medibles alrededor de estas dos categorías que nosotros mencionamos, que es la salud mental por un lado y la espiritualidad barra la práctica espiritual. ¿Por qué hago esta diferenciación? Es porque la espiritualidad en sí es un concepto muy amplio, puede ser el fruto emergente de una práctica espiritual. Las pruebas que hemos encontrado y que podemos aplicar en la población colombiana son de espiritualidad, pero los ítems detallados de estas pruebas preguntan si la persona tiene algunas prácticas espirituales, si está orando, si, digamos, va a misa, ¿cierto? Si lee la Biblia, etcétera. Entonces, lo que queremos decirle con el espacio que estamos compartiendo hoy y con la presentación de este proyecto es que estamos en nuestro país incursionando en un campo que sí es novedoso, La palabra neuroteología es nueva a nivel internacional y seguramente en Colombia pues estamos marchando, digamos así, en esta dirección. Realmente en sí la presentación ya vuelve a su término. Aquí, como siempre, hay unas bibliografías, digamos, las principales que han sustentado el proyecto de investigación y la creación de esta presentación, y nada más que darles las gracias una vez más en nombre de todo el equipo de investigación por este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Rosario. Seguimos con la presentación de la doctora Lina Marcela Cadavid, quien trabaja en la Fundación Universitaria Luis Amigó, pero hace parte de este proyecto también. Entonces, doctora Lina Marcela, adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Se me escuchan bien? Sí, se está escuchando bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Comentar que la Fundación Universitaria ya es Universidad Católica Luis Amigó. Adquirió ese título pues hace poco, digamos hace algunos años, pero ya somos universidad. Entonces, como lo ha comentado el padre Bettelman, yo hago parte del grupo de investigación Filosofía y Teología Crítica de los programas de Filosofía y Teología de la Facultad de Educación y Humanidades de la universidad. Pero tuve la posibilidad de, digamos, llevar mi investigación al grupo del padre Bettelman y hacer un aporte desde la reflexión filosófica. Entonces, eso es como la presentación que les voy a hacer. Producto de mi encuentro con el grupo de investigación de la Universidad Católica de Pereira, surgió un artículo de investigación que está siendo evaluado por una revista, en este momento la revista Endoxa, y que es más que todo un artículo de reflexión
que construimos entre el padre Benjamin y yo. Entonces les voy a presentar como algunos aportes de este artículo y especialmente como cuál era mi propósito de poder relacionar la neuroteología con algunos aspectos que se proponen desde la filosofía contemporánea que tiene que ver con las prácticas espirituales y su definición, tomando pues como eje la propuesta de Foucault y de Hadot. No porque sean los únicos que hayan hablado del tema, sino porque, digamos, se convertirían como en dos referentes clásicos, justamente para poder definir qué es la espiritualidad e intentar hacerlo desde las prácticas, digámoslo así, y no desde la ortodoxia, de esa manera. Eso con vistas a poder generar pues un diálogo con el ambiente pues médico. Entonces les voy a compartir. Bueno, este es el título del artículo, Prácticas espirituales, un campo conceptual para explorar en la relación entre espiritualidad y salud. Aquí está pues como de qué es producto el artículo, este proyecto de impacto de la práctica espiritual en las dimensiones somáticas y sintomáticas de los estudiantes universitarios y como les mencionado, tiene un tinte más hacia la reflexión, como lo digo acá. Entonces, cuando uno mira como la literatura en torno a las prácticas espirituales relacionadas con la medicina, pues es obvio, digamos, que prima el aspecto terapéutico de las prácticas espirituales. Pero la intención de hacer esta reflexión es justamente intentar que no se desdibuje lo que uno podría llamar la teleología de las prácticas en el sentido de Foucault, que sería la transformación de la relación del individuo consigo mismo, el otro y el mundo circundante. De tal manera que la práctica pues no se instrumentalice, o si en algún momento tiene que ser instrumentalizada, pues sí repercuta de manera efectiva, o más bien se supere ese ámbito de la instrumentalización luego de obtener como este fin terapéutico para que en realidad se mantenga pues esta teleología, que es la transformación de la relación del individuo consigo mismo, el otro y el mundo. Entonces, para poder hacer como la investigación se indagaron tres aspectos: el cambio de paradigma que se opera desde la ciencia como anuncio del cambio de la mirada médica. Ya ahorita lo había comentado también el doctor Rosario cuando hablaba de la neuroteología, de Newberg, por ejemplo, y de Achille, que son dos neurocientíficos que se introducen en este campo de la neuroteología y se empiezan a interesar pues especialmente como por la relación entre lo que sería pues nuestras estructuras cerebrales y la experiencia religiosa, no específicamente la práctica espiritual pues como la entendemos en este artículo, pero sí pues la experiencia religiosa. También se investigó pues el estudio de prácticas espirituales en la restitución del bienestar en la literatura médica. Eso se hizo a través de revisar las bases de datos de revistas pues indexadas donde se hablaba de esos estudios, y luego pensar una definición de la espiritualidad a través de las prácticas, partiendo de las filosofías de Hadot y de Foucault. Entonces, no se trata de desconocer el aspecto terapéutico de las prácticas, sino más bien pensar la situación de tal manera que las prácticas espirituales no se terminen instrumentalizando, reduciéndose solamente al aspecto terapéutico, sino que se mantenga esta idea de la transformación del individuo. Entonces, en ese sentido, como para lograr también un diálogo entre la filosofía y digamos, el mundo médico, me valgo de un concepto que tiene Panikkar, que es, que es un estudio imparativo, es un término que usa Panikkar en uno de sus textos, justamente para decir que lo importante no es como comparar en este caso lo que entendería la filosofía y lo que estaría trabajando el mundo médico, sino intentar enriquecer las disciplinas a través como del aprendizaje.
podríamos decirlo así, de escuchar al otro, una actitud de apertura y de escucha hacia lo que sería extraño en principio. Panikkar no lo usa en ese sentido, Panikkar lo usa en un texto que se llama La experiencia filosófica de la India, justamente para, digamos, pensar la idea de si hay una filosofía en la India y cómo tendría que definirse. Pero aquí me pareció interesante traer esa actitud imperativa porque es justamente una actitud de apertura, es que los dos discursos, desde la filosofía, como lo propone Foucault y Hadot, que estaría relacionado con la transformación del otro, pues haya un diálogo enriquecedor con la idea pues más terapéutica de las experiencias y las prácticas espirituales en este ámbito médico y también como lo puede pensar la neuroteología. Entonces, pues como les decía, retomo los estudios de Foucault y Hadot, justamente porque no se centra en una definición como esencialista de lo que es la espiritualidad, sino que hacen énfasis en la práctica. Entonces, pues no se limita el beneficio de la práctica, pero a la vez se comprende en su amplitud la apertura que exige el devenir de lo espiritual en la actualidad y a su vez evita que las prácticas espirituales se instrumentalicen innecesariamente. Pues esta reflexión no apunta meramente a la constatación del efecto de las prácticas a partir de una descripción de evidencia científica. Entonces aquí habría como un diálogo entre filosofía y neuroteología, teniendo como núcleo el concepto de práctica, en el que al mismo tiempo que se reconoce el beneficio terapéutico, se propende por no instrumentalizar la práctica espiritual, sino también entender su núcleo de transformación. Bueno, digamos que la idea de poder realizar como este diálogo, es decir, entre la transformación y lo terapéutico, podríamos decirlo así, se inspiró, pues entre muchos aspectos, se inspira en una anécdota que hay en un texto que se llama Zen y Filosofía de Ueda. Él vendría siendo un filósofo más o menos de la tercera generación de la escuela de Kioto. Entonces, Ueda narra que la secretaria de Suzuki, quien se ocupó de él durante muchos años, alguna vez se acercó al maestro para comentarle que había perdido el sentido de la vida. Suzuki escucha la réplica de la mujer y solo responde bien, pero relata más adelante que Suzuki toma la mano de la joven y la abrió poniéndole la palma boca arriba y afirmó: qué mano más bonita, mírala con atención, es la mano de Buda, ¿cierto? Entonces traigo entre muchos, digamos, como de los referentes desde el mundo espiritual que se podrían traer, resalto pues justamente para tener presente como ese núcleo de lo que intentaría la práctica espiritual, de la comprensión de la espiritualidad desde la práctica en el sentido de Hadot y de Foucault, ¿cierto? Se trata de poder de que dialogue lo terapéutico y la teleología de la práctica, que es justamente la transformación de la persona. Cuando uno revisa la literatura médica, pues es muy interesante porque digamos que en esta literatura médica de revistas pues en el ámbito occidental, pues uno pensaría que se encontraría especialmente con prácticas religiosas pues más cercanas a nuestra tradición, pero en realidad no es así. O sea, hay muchos tipos de prácticas que se usan y que la literatura ha registrado y que han empezado, digamos, a ser como relevantes en la práctica médica, ¿cierto? Como es de aquí, como apoyo terapéutico. Y a mí esto también me parece interesante porque señala algo, y es que, digamos, pues la medicina no siempre se ajustó a cánones de cientificidad modernos, digámoslo así. Y de alguna manera la restitución del bienestar y de la salud resulta siendo pues como un imperativo fundamental hasta el punto entonces que aparecen las prácticas espirituales, que como decía ahorita el doctor Rosario, también como decía el padre Benjamin, pues prácticamente lo que estamos diciendo es sí, efectivamente la literatura nos muestra que sí hay un cambio, que sí hay un incremento del bienestar, que hay una restitución de la salud, pero digamos que desde la perspectiva filosófica, hacer énfasis también en la transformación de la persona, en el sentido que tiene la práctica espiritual
no solamente en nuestra cultura, sino en otras. Entonces, finalmente, la neuroetología podría aportar una reflexión sobre los esquemas epistémicos que influyen en la concepción de aquello que nos acerca al bienestar y propiciar herramientas para una discusión en torno a la aceptación de prácticas concretas como modo terapéutico, no solo como opciones prescindibles cuando la medicina retoma el control una vez se ha visto desfasada por las condiciones de la enfermedad. La neuroetología se ha propuesto evidenciar el efecto de la dimensión espiritual en la vida de todo ser humano a través de los recursos tecnológicos que ofrece la ciencia contemporánea, pero tiene presente la experiencia en la que se han traducido esos efectos medibles. Eso me parece muy importante, por lo menos si uno trabaja desde la perspectiva de Newberg y de Achille, sí, ellos mismos lo dicen, o sea, está como todo este entramado científico y tecnológico, pero en últimas, pues no podemos olvidarnos como de la experiencia. Entonces, con esto lo que apunto es que si habría desde este ambiente, podríamos decir teórico, una apertura de la neuroteología a este diálogo, y no solamente digamos, a que lo espiritual es como prescindible y lo importante termina siendo como los efectos modibles que se pueden tener en esta clase de estudios. En este sentido, hablar de las prácticas como eje para definir la espiritualidad permite establecer un vínculo más estrecho con la salud de los individuos que tengan un modo de vida secular o religioso, y en este punto entonces la reflexión filosófica enriquece inmensamente el discurso científico en un ámbito susceptible de un enfoque desde la tercera persona, pero que fundamentalmente reivindica el cara a cara entre terapeuta y paciente, como lo es el del ámbito de la espiritualidad. Pues de alguna manera esto también pues lo haría pensar a uno en el compromiso del terapeuta frente a la cuestión de la espiritualidad. Pues eso me parece como fundamental, y por eso insistimos mucho en el artículo, y aquí en la presentación insistía mucho en reflexionar que se evite la instrumentalización de la práctica espiritual, y que en realidad pues no se pierda como ese núcleo fundamental de transformación de la misma. Es decir, que restituir la salud sería un propósito fundamental, pero que la práctica se pueda mantener en el tiempo para que la calidad de vida no tenga que ver solamente con el bienestar de la salud, sino con esa transformación integral de la persona. De ahí, pues, como, digamos así, basarse en una noción de espiritualidad que tenga en cuenta la práctica. En ese sentido, se deja como dialogar la práctica, o sea, no se subsume la práctica al saber médico, porque digamos que se deja como dialogar la práctica, además porque hay unas prácticas muy variadas de muchas culturas que está usando la medicina, pero al mismo tiempo eso exige como cierta sensibilidad del terapeuta hacia un propósito más allá de la restitución de la salud que tendrá la práctica espiritual. Entonces, esa es como la investigación que yo quise como aportar al grupo, pues a partir como de mi saber y de los intereses que he tenido, a partir pues de mis estudios de maestría y de doctorado. Bueno, esa era como la presentación que les quería compartir. Agradecerle a la Red Colombiana de Filosofía de la Religión que me permitió de nuevo como presentar mis avances, y también pues como esta relación interinstitucional que termina siendo pues bastante enriquecedora, sobre todo en estos temas, y encontrar dónde poderlos discutir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctora Lina Marcela. Sí, no solamente la cooperación interinstitucional, sino veo también la cooperación interdisciplinaria, ¿no?, que es tan importante en estos momentos para el desarrollo de diferentes ciencias humanas, ciencias duras. Me parece súper importante su aporte, digamos, dentro de lo que están haciendo en el proyecto. Y lo digo por usted, lo digo también por todos los que han participado.
Muchas gracias. Bueno, entonces hemos llegado al final de las presentaciones por parte de los participantes del proyecto. Ahora abrimos una serie de preguntas. Vamos a tener unos 30 minutos de preguntas. Entonces, si hay alguien en la sala que quiera, digamos, participar, o lo pueden hacer por el chat o lo pueden hacer personalmente, digamos, pueden abrir sus cámaras y sus micrófonos y pueden levantar la mano y yo estaré pendiente a ver quiénes están interesados en participar. Por ahora no han salido, entonces yo tengo algunas preguntas que me genera, digamos, el proyecto, lo que les digo, o sea, se me hace un proyecto, es decir, no solo lo novedoso, que era lo que resaltaba el profesor Rosario, sino además muy importante, como ustedes lo han señalado, en este momento de pandemia en que nos vemos muy limitados digamos, como en otras prácticas. Digamos, hay muchas personas que en este momento, por decisión propia o por las circunstancias, han decidido no salir a practicar, a tener otros tipos de prácticas deportivas o de danza, bueno, donde, digamos, prácticas en las que tienen que encontrarse con los otros. Si la práctica espiritual a veces es algo que se puede hacer en solitario. Pero yo me preguntaba, ¿ustedes tienen, digamos, alguna idea de si esta correlación que ustedes están estableciendo entre la práctica espiritual y los efectos en términos de síntomas en los estudiantes, ustedes la podrían distinguir de los efectos que se podrían producir por otro tipo de causa, que serían justamente prácticas deportivas, danza, práctica, por ejemplo, del yoga, sin necesidad de al yoga ponerle la parte espiritual, sino simplemente la práctica física? ¿Habría, digamos, manera de distinguir cuándo se trata de una cosa y cuándo se trata de otra? Rosario, bueno, diría que en principio sí es distinguible, porque se sabe, un deportista se hace deporte para tener bienestar o para sublimar algunas cosas, o en momentos de soledad o de tristeza o de euforia, como sea, sin duda que va a tener unos cambios somáticos. Lo mismo si uno tiene un dolor, una enfermedad, si toma una pastilla, un remedio, alguna cosa, también puede tenerlo. Aquí la investigación se centra de manera especial en la práctica espiritual, es decir, cómo esa relación con lo trascendente, con lo otro, con algo que nos trasciende, de alguna manera transforma pues nuestra manera de enfrentarnos a una vida somática con dificultades y con problemas, y nos lleva a un bienestar. Otra cosa sería que nosotros tuviéramos una especie de placebo y entonces no se pudiera diferenciar, pero cuando yo soy consciente de que la práctica espiritual me está haciendo bien, pues eso hace que la haga también de manera consciente, buscando mi bien. Pero eso no significa que sea la única, o sea, la práctica espiritual no es la única posibilidad que tiene la persona para tener el bienestar y la salud mental. Para nosotros es una, pero muy importante, pero habrán otras. Creo que Rosario puede clarificarnos un poco más al respecto. Listo, sí, muchas gracias, padre. Doctora Sí, Susana, qué pena. Sí, perfecto. Gracias, doctora. Pues en la línea de lo que dice el padre Bateman es correcto. O sea, si nosotros hacemos la pregunta, ¿sería posible, además de una práctica espiritual, cierto, poder determinar que hay beneficios por otro tipo de práctica? Digámoslo así, esto es lo que estoy entendiendo. Sí, es posible. Es posible porque, digamos que porque sabemos por las evidencias
de estos últimos estudios realizados, que obviamente en el cerebro existen circuitos cerebrales, perdón el enredo y valga la redundancia, que son sensibles, ¿cierto?, a ciertas predisposiciones y actitudes de las personas. Entonces, se podría llegar tan lejos como, por ejemplo, hablar del efecto de sustancias psicoactivas, del efecto de patologías, etc. Digamos, la neuroteología es tan amplia que estaría incursionando inclusive en estos tipos de relaciones. Ahora, ¿dónde estaría, no quiero decir la limitación, sino la especificidad, así como lo decía el padre Benma, de las herramientas que queremos usar y de las mediciones que estas herramientas nos permiten hacer? Hay herramientas que no son de fácil alcance por las tipologías tecnológicas, menciono solo alguna, por ejemplo, que no está obviamente planteada en el proyecto, la estimulación transcraneal, eléctrica transcraneal, existe solo un centro en Colombia que la tiene. La magnetoencefalografía en Colombia no la tenemos, hay solo un centro en España, por ejemplo, para decirle que la tecnología en sí es muy costosa, es compleja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros como grupos tuvimos que tomar una decisión, ¿cierto? ¿Cuáles son las herramientas de los campos en los cuales nosotros entramos que son alcanzables y nos pueden dar respuestas? Sin pretender de replicar estudios. Entonces, sí, doctora, existe la posibilidad de discriminar que no solamente la práctica espiritual en sí podría llegar a tener estos efectos. Obviamente, con los enfoques del proyecto nos direccionamos en algo más específico. Listo. Muchas gracias, Yo doctor. quisiera señalar algo con respecto a esta cuestión, y es, sí, pues está como lo que señala Susana, y finalmente es como la posibilidad de que haya muchos tipos de prácticas y no solamente la práctica espiritual la que logre restituir el bienestar, ¿cierto? Entonces, la pregunta ahí que se haría es, bueno, a largo plazo también, ¿qué ocurre cuando se decide por una práctica espiritual para restituir el bienestar? Entonces, porque pienso que, bueno, el estudio que podemos realizar, los resultados que podemos obtener, pero hay que tener en cuenta que son variadas como las prácticas. Incluso si uno lee los estudios de Newberg, ellos hablan como de 9 estados epistémicos a lo largo de los cuales ellos sitúan diversas prácticas. Pero yo haría énfasis también en algo, y es que algo que es como muy específico de la práctica espiritual es cómo se mantiene en el tiempo, digámoslo así. Por eso hablaba de, está excelente lo de restituir, digamos, la salud, pero la práctica espiritual, cuando se hace, o quien decide tomar una opción por la práctica espiritual, pues logra mantener, digamos, en el tiempo la práctica, logra llevar como un proceso más continuo, donde la restitución del bienestar, donde ya no hablamos de restitución del bienestar, sino de un bienestar que, digamos, en el tiempo puede como extender. Y en ese caso, como tomar muy en serio lo que las culturas o los textos, digamos, canónicos de las prácticas espirituales dicen que se puede lograr con ellas. Ya, sí. Es decir, usted estaría pensando que, o sea, como la práctica no solamente, o sea, como un poco reforzando lo que usted decía, no solamente la práctica genera el bienestar a nivel, digamos, físico, si se quiere, sino que además estaría produciendo la transformación de la vida que de alguna manera, no sé si usted estaría pensando que las otras prácticas no generarían ese tipo de transformaciones o si la generarían, que esa parte sí no la entendí. Sí, pues en eso lo que he logrado como comprender a través como de mis lecturas es que la práctica espiritual en particular, como es algo que se mantiene de manera sistemática en el tiempo, podríamos decirlo así. Por eso digo, no solamente pensando en la restitución de la salud, sino en lo que las mismas doctrinas en torno a las prácticas espirituales dicen. Digamos que lo que sí ha mostrado es que las prácticas espirituales, si uno sigue incluso las narraciones en el ámbito de la práctica y en el ámbito de las ortodoxias que las han postulado, creado, constituido, pues la transformación tiene que ver con que se mantiene en el tiempo la práctica, con que a largo plazo, la práctica espiritual genera no solamente una restitución, sino un mantener el bienestar
a largo plazo. Entonces ahí estaría pues también como la singularidad de la práctica espiritual frente a otras prácticas, reconociendo que hay muchas prácticas que restituyen el bienestar, ¿cierto? No solamente las prácticas espirituales, pero tienen esta singularidad de que a largo plazo, es un término que se ha usado en la mística, que es el estado teopático de las prácticas. ¿El estado qué, perdón, que se fue? ¿El estado qué, perdón, que se fue la señal? Teopático. Teopático. Pero porque el término viene más de la tradición de la mística cristiana. Yo hablaría, por ejemplo, de un estado más bien kenopático, donde en el tiempo se mantiene. Entonces, lo que me parece interesante es que la investigación que hacemos, pues también repercuta en que se adopte la práctica espiritual de una manera que permita mantener en el tiempo, digamos así, el bienestar. Lina, perdón, al respecto es interesante que tengamos la claridad de que no es una práctica espiritual esporádica, ¿cierto? Como cuando yo tengo dolor de cabeza y me tomo una pastilla, ¿cierto? Después tomo otra. Tengo que buscar cuál es la causa de ese dolor y entonces ya actúo sobre ese mal y ya no tendré que tomar la pastilla. Aquí se trata de que la práctica espiritual se convierte en una vida espiritual, algo que forma parte ya de la persona, casi que sin ser consciente se vive en un estado de espiritualidad o de relación espiritual donde aparecen muchas prácticas espirituales. Entonces es eso lo que es el estado de la teopatía, ¿cierto? Es en el sentido de que yo estoy tan unido en esta vida espiritual que soy capaz de superar ciertas situaciones, porque prácticas independientes o prácticas esporádicas pueden darme un sentimentalismo de momento que se convertiría a la larga en perjudicial para la persona. Es muy peligroso y eso es objeto de otro estudio, ¿cierto? Cuando manejamos el sentimiento a través de la espiritualidad, damos respuestas momentáneas que afectan y dañan o pueden dañar a la persona de una manera más grave. Sí, claro, tiene toda la razón. Espérese que parece que hay una pregunta en el chat. Espérame un segundito. Es una pregunta de Sandra Liliana Montoya Sepúlveda. Dice, buenas tardes, gracias por tan interesante propuesta. ¿Qué posibilidad existe de realizar mediciones con la PET scan, tomografía por emisión de positrones, en lugar del proyecto de electroencefalograma? Lo anterior es menos costo efectivo, pero definirá para el propósito del estudio, pero en definitiva, definirá para el propósito del estudio. A ver, es que no entiendo la pregunta. Pero para el propósito del estudio daría resultados más concretos que los que arrojaría un EKG, pero es muy costoso, lástima. Es decir, la pregunta creo que es que si habría la posibilidad de hacer mediciones con la PET scan, que sería la tomografía por emisión de positrones, en vez de un encefalograma. Sí, doctor Rosario. Muchas gracias, doctora Susana. Sí, la pregunta de Sandra es supremamente interesante. ¿En qué sentido? Pues Sandra tiene razón, ¿cierto? Una tecnología como el PET, la tomografía de emisión de positrones, la resonancia magnética, seguramente son todas técnicas de neuroimagen que nos permitirían establecer, como ha ocurrido en los estudios anteriores, una correlación funcional cerebral, ¿cierto? Saber cuáles áreas están objetivamente activándose frente a la práctica espiritual. Esto sería seguramente un nivel de contundencia mucho más elevado. ¿Cuál es la característica de un registro electroencefalográfico? Es la temporalidad. Es decir, yo sé, por ejemplo, cuáles son las macroáreas cerebrales
que inclusive preactivan, ¿no? Frente, imagínense, a un proceso de práctica espiritual como una oración, el rezar, el decir palabras, ¿no? Además de las áreas del lenguaje, por ejemplo, una pregunta pudiera ser cuáles otras áreas se activan con anterioridad. Entonces, la temporalidad para nuestra investigación que busca una objetividad fisiológica, ¿no? Más que neuroanatómica, pues por ahora se está orientando en el registro electroencefalográfico. Esto no quiere decir que la observación que está haciendo Sandra no es pertinente, al contrario, es sumamente pertinente y por supuesto se posiciona en un nivel de mayor contundencia a nivel funcional. Sandra sigue haciendo la pregunta, dice, si se busca la práctica espiritual permanente, el grupo de estudio de 100 estudiantes cumplen con este punto. Digamos que nosotros vamos en búsqueda de esta discriminación exactamente con la encuesta previa, ¿cierto? Entonces estaríamos haciendo un proceso de discriminación mostral con base pues a un cuestionario previo. Sé que la doctora Lina también tiene levantada la mano, así que le cedo la palabra. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Sí, era con respecto a la segunda pregunta de Sandra, pues en la primera el doctor Rosario pues la puede responder mejor, pero justamente Sandra, digamos el aporte que se hace desde este diálogo entre neuroetología y filosofía, pues no es cambiar la muestra o que la muestra de jóvenes que se está buscando sean jóvenes que todos lleven una vida espiritual continua. Es posible que haya unos jóvenes que lo hagan, no. Lo que se proponía, digamos, era más bien como una reflexión crítica, digamos, en torno a esta idea de la restitución de la salud y del bienestar a través de la espiritualidad, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que yo estaba comentando y el artículo que construí con el padre Bettelman, más que apuntar a, bueno, esto es como lo de facto en la investigación, es justamente reflexionar cómo la práctica espiritual, digamos, tiene ese componente de transformación que sería fundamental que no se perdiera, tiene esa teleología que sería fundamental no se perdiera en diálogo con la neuroteología. Es más bien como en ese sentido que se apuntaba a la parte de la investigación que yo estaba proponiendo para el grupo. Ya, sí, Sandra Liliana complementa la pregunta diciendo, bueno, la pregunta era si se busca la práctica espiritual permanente, ¿el grupo de estudio de 100 jóvenes cumplen con este punto? ¿O se buscaría un grupo de jóvenes practicantes del rezo del Santo Rosario cotidiano, lectura de la palabra, alabanza? ¿Puede ser probable que en el hogar de los ancianos se encuentran estas prácticas? Siga, doctor Rosario. Gracias, doctora Susana. Antes de, digamos, retroalimentar la pregunta que nos plantea Sandra, decirle pues, a todos ustedes que obviamente como grupo de investigación hemos hecho una extensa, yo diría, reflexión sobre cuál era digamos, la población que nos interesaba, ¿cierto? Entonces, frente a esta población, ¿cuáles eran sus características? Obviamente, Sandra lo plantea muy bien. Si buscamos, por ejemplo, a alguien que pudiera tener una práctica espiritual constante, permanente en algunos casos, y etcétera, pues sería mucho más sensato ir directamente a poblaciones donde la probabilidad que esto ocurra sea más alta. Obviamente, Sandra y a todos nuestros compañeros y compañeras, pues decirles que la cuestión poblacional es también un factor, ¿no?, que recae en los intereses investigativos. ¿A qué me refiero? Pues en este momento hemos expresado de manera unánime dentro del grupo que nos interesaba ir en búsqueda de aquellos factores presentes en estudiantes. ¿Por qué? Uno de los tantos motivos que no son solamente de carácter técnico hacia la investigación es también en el marco de la misión institucional de la UCP, ¿cierto? La UCP se propone pues formar jóvenes, no solamente jóvenes, pero cuando hablamos de estudiantes universitarios, la mayoría son jóvenes, ¿cierto? Y un concepto relacionado también en la misión institucional del proyecto de vida. Entonces, construir
también dimensiones espirituales del ser. Ahora, no es que el proyecto busque acompañar a los estudiantes a construir una dimensión espiritual en su proyecto de vida, pero seguramente en este grande marco, ¿cierto?, de intereses comunes recae luego el ojo, perdonadme esta expresión un poco técnica, hacia una población estudiantil. Y claro, debemos técnicamente luego discriminar quienes practiquen o no y en qué medida. Gracias. Muchas gracias, doctor Rosario. Julián Beltrán ha levantado la mano. Adelante, Julián. No voy a poner la cámara porque estoy que me duermo. Es que estoy viviendo en Barcelona y como estoy en el grupo de Sociedad Colombiana de Filosofía de la Religión, entonces me interesó un poquito el tema y accedí al link y a la conferencia o a las conferencias. Bueno, a la presentación de los proyectos realmente. A mí me preocupan varias cosas, tengo como un mar de ideas en mi cabeza, pero quiero lanzar dos nada más. Lo primero, ¿dónde ubicamos este proyecto de neuroteología? Digamos que en el ámbito de la universidad, ¿no? Más allá de que sea una reflexión que parte de algunos, quizás teólogos, se preocuparon por ese nexo con el cerebro. Yo siento por el discurso que estoy escuchando que tendrán que ubicar este proyecto en el área de bienestar institucional, como ofreciendo algo más a los estudiantes para que ellos se desarrollen más y progresen como seres humanos. Y lo segundo, ¿cuál es la diferencia de este discurso de la neurotecnología con todos estos conceptos que arrastran diría yo, de la psicología con la neuropsicología precisamente? Porque no veo, para hacer un contraste, no veo una vinculación, no una articulación con la teología misma, ¿no? Bueno, eso es como mi inquietud. Y con esto los dejo. Muchas gracias. Gracias, Julián. ¿Alguno de ustedes quiere responder a la pregunta de Julián? No sé si la doctora Lidia. Muchas gracias, Julián, por estar trasnochando por escucharnos desde Barcelona. Y gracias por la pregunta. Estoy estudiando aquí un doctorado en filosofía de la religión también, pero una cosa más filosófica relacionada con el pensamiento moderno. Estupendo. Y pues las dos inquietudes tienen sentido. En aras pues del tiempo, solamente decir que una cosa es la neuropsicología y otra la neuroteología. Cuando hablamos de neuroteología, de manera especial, hacemos referencia o relación a un ser espiritual, a Dios, en nuestro caso, o a una entidad que nosotros sabemos nos supera y que puede ser provechosa por nuestra relación con ella, con esa entidad. Y la teología, entonces, sabemos que es precisamente el manifestarse de Dios, el manifestarse de este ser superior en la vida de las personas y que se responde a través de una actitud de comportamiento ético o moral. O sea, la vida, el hombre responde a la manifestación de Dios, la ética responde a la teología. Sin duda que si quitamos a Dios de este aspecto, si quitamos la entidad superior, si quitamos una parte de vida espiritual, podemos tener otros aspectos de manera psicológico, y hablaríamos de neuropsicología o de otras posibilidades neuronales. Pero cuando nos referimos a neuroteología, es precisamente práctica espiritual con una entidad que sabemos nos supera, pero que puede ser beneficiosa en la medida en que nos relacionemos con ella. Eso en principio general. Ya después vendrán todos los demás aspectos de comprensión más puntual o de alejamiento de acuerdo a ciertas inquietudes. Pero yo le diría eso, cuando hablamos de neuroteología es porque Dios está metido allí, es
porque Dios está metido. Si no está metido, podemos hablar de neuropsicología, neurofisiología o de otras cosas. Gracias, padre. ¿Hay alguien que quiera responder, dar otra respuesta a Julián? Sí, me parece muy interesante lo que comenta Julián, porque pues obviamente el campo de la neuroteología se ha visto interpelado de manera fuerte por la teología, y es más o menos lo que tú señalas, o sea, ¿qué hay de teológico en la neuroteología? Ahora, ahorita el profesor Rosario pues mencionaba como el término, pues el término generalmente se acuña en un contexto particular, entonces es interesante poder como desentrañar bajo ese contexto cómo se concibe esta relación, digamos, con lo que nos trasciende y nos supera. Porque hay que decir como que los autores más clásicos que se interesaron por la neuroteología, justamente se interesaron fue por eso, o sea, por intentar evidenciar en las estructuras cerebrales, pues, qué sucedía y poder, pues, evidenciarlo a través de la tecnología, pues, cuando hacía, por ejemplo, lo que estaba mencionando Sandra, o sea, algún tipo de práctica, pues, el rezo, la oración o la meditación. Entonces, en principio, habría ahí como una discusión muy interesante del estatuto, pues digamos, pues yo diría como epistemológico que tiene la neuroteología, no está zanjado y se sigue, pues cuando uno lee la literatura sobre el tema, eso que mencionas siempre es muy importante, es como preguntarle al neuroteólogo, pues, ¿qué hay de teología en lo que usted está proponiendo? Y que el neuroteólogo, pues que generalmente no son teólogos en realidad, ¿cierto? No son gente de la rama de la teología, porque no empezó así, sino que empezó con estudiosos de las neurociencias que se interesaron por conocer esta evidencia, digamos, que se podía obtener a través de la tecnología, de la ciencia contemporánea, pues especialmente cuando se hacían estas prácticas. Pues también un poco como pues insistir que si hay como unos, yo diría pues unos propósitos del estudio que tiene la Universidad Católica de Pereira, y de mi parte, pues especialmente desde el grupo de Filosofía y Teología Crítica, pues como aportar justamente ese diálogo, especialmente desde la filosofía y la definición de la práctica espiritual. Pero creo, Julián, que lo que planteas es fundamental y no es algo que se haya zanjado. Y la neuroteología obviamente recibe pues muchas críticas desde el ámbito de la teología. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo? Jairo Antonio Popó Vallecilla. Un saludo, mi pregunta va dirigida a cuál sería el método específico de la neuroteología para considerarse una línea de reflexión teológica que la diferencia del mundo de la investigación médica. Creo que la pregunta va un poco por la misma dirección de la pregunta de Julián, me parece. ¿Alguien querría complementarla? Pues, Jairo, digamos, yo podría como responderla desde el estudio de las prácticas espirituales, más que desde el ámbito de la teología, digámoslo así, y pues desde los inicios de los estudios que se hacen en neuroteología. Pues, en principio lo que viene como a ser singular en la neuroteología es que es el interés que empieza a tener la ciencia por las prácticas espirituales, por estudiarlas, ¿cierto? Por sacar el tema de la práctica espiritual, pues de algo que solamente estaría imbrincado pues en un ámbito como de la primera persona, digámoslo de esa manera, sino que podría ser estudiado y que de esa manera también podría haber como una comprensión, digámoslo así, de nuestro cerebro y de la manera pues como este funciona. Entonces, o sea, yo vería que para la neuroteología, ahora sí debo admitir que no sé si esa sería una categoría suficiente
para hacerla entrar en una línea de reflexión teológica, pero sí creo que la puede diferenciar del mundo meramente de la investigación médica, toda vez que es necesaria una interdisciplinaridad, es decir, como lo dicen los autores que han trabajado la neuroteología, pues no es suficiente con hablar de la evidencia médica ni de la evidencia científica, pues incluso un aspecto fenomenológico allí es fundamental, la vida del practicante, su contexto, es decir, estas investigaciones neuroteológicas, o por lo menos si tú lees a Newberg, si tú lees a D'Achille, no son como vamos a llevar al laboratorio simplemente a alguien a ver cómo qué pasa y vamos a obtener como evidencia científica en torno a eso y vamos a tener como unos datos, sino que en realidad hay un interés por articular de una manera más interdisciplinar, pues lo que podría, digamos, ofrecer el ámbito científico, neurocientífico y médico con los discursos de las prácticas religiosas. Ahora, sí, y me parece muy, muy enriquecedor lo que ustedes están comentando, porque yo pensaría, no siendo conocedora del ámbito de la teología, más del ámbito de la filosofía, que tal vez decir que hay un interés por la práctica espiritual no sería suficiente, pero sí veo en los estudios de neuroteología que he podido como leer en sus inicios, que sí hay un interés de diálogo interdisciplinar, no solamente de hacer como unas estadísticas, de qué pasa en el cerebro, sino que en realidad eso lleva incluso una reflexión epistémica, como la que hacen Newberg y D'Achille, acerca de estados de conciencia en los cuales no prima el estado pues de la vigilia. Ya. Steven Valencia Marín tiene un comentario. El asunto aquí es que esos estudios surgen en la neurociencia, pero que la teología nos ofrezca datos de este tipo de estudios difícilmente se pueden hallar. Bueno, otra pregunta de Sandra Liliana Montoya. Dice, y la otra forma que dice la doctora Lina, el impacto a mediano y largo plazo en los cambios de vida, en mejoría de la salud de los practicantes, en las nuevas sinapsis que elaboran los orantes que los conducen a estilos de vida saludables. Sí, esa bueno, también sería como otra perspectiva, claro que sí, lo que dice Sandra. Sí. Yo tengo una pregunta, aprovechando que no hay otras por aquí, que tiene que ver, o sea, yo estoy preocupada como con el problema de las causas, ¿no? Es decir, yo tengo un efecto, pero la causa puede ser, yo puedo suponer que la causa es una, pero la causa puede ser otra. Entonces yo me preguntaba ahorita, bueno, en la neuroteología se está teniendo en cuenta la idea de que hay un ser superior a mí, que yo me relaciono con ese ser superior, que es, sí, digamos, es como una entidad. Pero, ¿qué tal si los efectos que se producen no son por pensar que hay un ser superior y relacionarme con ese ser superior, sino simplemente por la práctica, por la práctica? O sea, rezar el rosario es una meditación, es una forma de meditación que se puede tener también, digamos, en el yoga o en el budismo, no sé, me parece a mí que, digamos, que hay prácticas que se pueden como equiparar, aunque sean diferentes, pero es una práctica meditativa. Entonces, digamos, yo me pregunto, bueno, o sea, ¿será que en ese sentido la neuroteología tiene como ese estatuto, o sea, uno le puede dar ese estatuto para poder, por ejemplo, para suponer, por ejemplo, que es ese pensar en el ser superior lo que transforma la vida y no simplemente la práctica como tal? No sé si fui clara, o sea, ya no sé si fui clara o no. Doctora Susana, voy a tomar la palabra. Había levantado la mano. Me permito, pues, No lo había visto. No se preocupe. Ajá. Pues la pregunta que plantea es una de las preguntas cardinales, ¿no?, de la neuroteología. De hecho, permíteme si me devuelvo un ratico a las reflexiones anteriores, obviamente en la parte epistémica,
de la neuroteología, también allí hay digamos, una identidad por construir, ¿cierto? Los autores que actualmente lo trabajan, y me refiero a autores que hemos mencionado, que le hemos presentado, en la cabeza de estos autores hay Andrew Newberg, porque se ha hecho pionero de un tipo de abordaje, etcétera. Obviamente, digamos, allí se empiezan a sentar las primeras conceptualizaciones. Si llamamos en causa la teología y le quitamos la palabra neuro, no sería ya neuroteología, porque entonces estaríamos omitiendo la correlación, digamos así, funcional, corporal, cierto, somática, etcétera. Bueno, más allá de esto, digamos que la pregunta que hace Susana es muy importante. De hecho, en la presentación, y tal vez me detuve por cuestión de tiempo poco, en un estudio que se ha realizado, y me gustaría, si me lo permite, volverlo a presentar sencillamente porque tiene una parte Claro, como, sí. como visual, como gráfica, que es este. Espere, para evitar como solapamientos de pantallas, porque estoy trabajando con dos pantallas. En este estudio en concreto, donde se habla exactamente de las relaciones, correlaciones neuronales entre personas religiosas y no religiosas, además de esto, pues hay que decir que el estudio en sí está dirigido, perdón, qué pena, está dirigido a personas con prácticas espirituales en el marco del catolicismo, ¿cierto? Entonces, lo que sucede, por ejemplo, es interesante este estudio por las características que tiene, es que arriba hay personas que además de generar práctica espiritual creen en un ser superior, y hay personas que aquí tienen práctica espiritual pero sin necesariamente creer en un ser superior. Con estas evidencias, repito, en el marco de este estudio, sin pretender devolverlo universal y que explique todo, pero el planteamiento que hace es sumamente pertinente. Lo que se ve en este estudio, cuando una persona es creyente en un ser superior, además de cuantitativamente activarse más áreas cerebrales, las mismas que se activarían cuando no somos creyentes, el nivel de activación es mayor, ¿cierto? Entonces, la pregunta que hace es si el creer en una entidad trascendental tendría mayor impacto en la persona, pues digamos que más que hablar de impacto, digamos que activa mayormente la persona, porque, por ejemplo, ¿no? En el caso de creer en una entidad espiritual, pues existe una parte de la práctica espiritual que es orar en voz alta, hablar con alguien, y se nota que el lenguaje que se activa no se activa de la misma manera como cuando yo me hablo a mí mismo, sino que se activa, las áreas de lenguajes que se activan son para producir un mensaje, ¿cierto? Entonces se activan ciertas áreas semánticas para hacer entendible y inteligible este mensaje verbal, por ejemplo. Entonces se activan toda una serie de áreas prefrontales, las áreas del lenguaje prefrontales, las áreas sensoriales posteriores del lenguaje. De hecho, es muy curioso que se activan también las áreas posteriores del lenguaje, porque estas áreas se activan cuando yo escucho, cuando alguien me habla, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, es porque la persona habla en voz alta y escucha su propia voz, lo cual desde un punto de vista, digamos, sensorial es cierto, pero repito, no es tanto la activación en sí, sino la relación de cómo se activan, ¿cierto? Y de qué circuitos involucran. Obviamente, contesto así de una forma también como humilde, porque no es nuestro estudio y porque no pretendería que este estudio estuviera explicando todo, sino que hay obviamente unos campos, ¿no?, de incursión que se están teniendo en esta disciplina, cuyo abordaje es novedoso por las tecnologías empleadas, no tanto por digamos, el tema en sí, ¿cierto? El tema alrededor del teos, es decir, de Dios, de la teología, etcétera. Entonces, digamos, diría eso, estaría como interviniendo en este sentido. Muchas gracias, doctor. Y Susana, creo que Julián... sí, sí. Con respecto a lo que tú dices, la importancia siempre como de articular la evidencia científica, la experiencia fenomenológica y el contexto, digamos, experiencial, pues me parece que es fundamental porque, pues, por ejemplo, con lo que decía el profesor Rosario, o sea, la pregunta es,
cuando tenemos esta evidencia científica, ¿a qué se apunta? ¿Cierto? Esa evidencia científica, ¿qué es lo que va a constituir dentro de la vivencia y del discurso sobre lo religioso? Porque uno, pues, dentro de los autores de la neurotología, pues hay muchos propósitos, digamos así. Ahora, hay que decir que no todos, que aunque sea de neuroteología, no solamente remite pues a la relación, digamos, como personal con un Dios, porque hay prácticas muy diversas, claro, en el contexto en el que está la universidad, esa es una muy importante, pero por eso insistir también que la experiencia fenomenológica y el contexto se hace fundamental, pues para que no se crea que es como una articulación un tanto como mecánica, ¿cierto? Como que tenemos esta evidencia y comprobamos algo, más bien, o sea, y que entonces la evidencia nos va a llevar a comprobar X sobre ciertas doctrinas teológicas. Yo creo que no es esa la vía de la neuroteología, y que está abierta la discusión, y yo creo que esa me parece, pues yo me la llevo como algo súper interesante, la discusión entre el aspecto, digamos, teológico de la neuroteología y ese diálogo, cómo se podría entablar. Sí, sí. Muchas gracias, doctora. Creo que Julián tenía otra pregunta. Me pareció que había levantado la mano, no sé. Estaba escribiendo en el chat, pero no sé, se me borró. Ya. Tendré que estudiar un poco sobre este tema de la neuroteología porque, bueno, tengo vacíos conceptuales allí. Sin embargo, me da la sensación de creer un poco en Feuerbach, ¿no? Que ustedes conocen seguramente, este filósofo moderno, que cuando se puso a reflexionar sobre el cristianismo, él decía, en el fondo, lo que tenemos es como una proyección de Dios, ¿no? Entonces, se habla en Feuerbach de la idea psicológica de Dios. Y con la neuroteología, por el momento, me está dando esa sensación, ¿no? Que si tú pones a un grupo de chicos a hacer una serie de, un experimento, con unas prácticas espirituales, ellos seguramente, los que no son creyentes, llegarán a la conclusión que Dios está en el cerebro, o la idea de Dios estará en el cerebro, y que, bueno, eso es una proyección del ser humano y no es el Dios revelado que se nos ha enseñado desde la tradición cristiana. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Julián. ¿Alguien quiere responder? Lina, la doctora Lina quiere responder, sí. Sí, es decir, yo creo que digamos, inquietudes que se han manifestado son fundamentales, porque es que señalan que el campo de la neuroteología es un campo todavía en discusión y discutible, digámoslo así. No es como el campo de la física newtoniana, por ejemplo, que nos responde estos aspectos con respecto al mesocosmos, supongamos. O sea, creo que es un campo en discusión, y lo que señala el profesor Julián es interesante. Por eso insisto, cuando uno lee a los neuroteólogos, pues lo interesante es que las conclusiones no terminan siendo como Dios es una proyección del cerebro o Dios está en el cerebro, sino más bien la idea de cómo hay un efecto de lo espiritual sobre lo fisiológico, ¿cierto? O sea, pues porque, y ahí está como lo interesante, o sea, tal vez a mí sí me parece como lo que ustedes señalan, sobre todo este tema, por ejemplo, la teología de la revelación, de lo revelado, esto cómo juega allí, pero sí hay que decir que hay dentro de la neurotología como el darse cuenta, ¿cierto? Que aquí no solamente estamos hablando como de datos científicos, sino que todo esto que exponía el profesor Rosario, o sea, nos está hablando en realidad de efectos reales de lo espiritual en los seres humanos, y no solamente en un ámbito intelectual, digamos así, o de las ideas que tengamos, sino que en realidad es una transformación en el orden de lo fisiológico, que pues en realidad es como lo que yo encuentro fascinante.
Y de todos modos, insisto pues como que en la importancia de entablar como ese diálogo desde lo teológico, y hay literatura en la que efectivamente el teólogo pues hace una crítica a todo este aspecto. Ahora, por mi lectura, Julián, yo pensaría que la consideración no es que Dios está en el cerebro, no es eso a lo que conduce esta clase de estudios, pero lo hablo más como desde la experiencia de mi lectura y desde los intereses que me llevaron como a encontrar en este campo algo que me permitiera hacer un diálogo, por ejemplo, entre las ciencias y la espiritualidad. Ya. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene una pregunta? Creo que no hay más preguntas. Creo que no hay más preguntas. ¿Hay algo que ustedes quieran comentar más allá de lo que ya han dicho? Susana, Sí, doctor. había alguien que era Robinson Aizama, que dice que es de la etnia en Barachamí y que sí puede intervenir, pero no sé si sigue con nosotros. Ah, ya. Sí, no lo veo. No lo veo acá. ¿Robinson está acá? No, creo que ya no está, doctor. Sí, ya no está. No, por mi parte, agradecer muchísimo este espacio. En realidad yo me siento muy contenta de haber encontrado pues como un grupo donde esto se pueda como discutir y enriquecer. Entonces agradecerles mucho por la invitación que nos hicieron y la posibilidad pues de que se siga enriqueciendo la investigación. No, pues nosotros estamos súper contentos de que ustedes hayan aceptado, porque como les decía al comienzo, para nosotros fue como, wow, o sea, hay una investigación de esas aquí, hay que promoverla, hay que hacerla conocer, queremos nosotros mismos conocer acerca de ella. Entonces, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ah, creo que Sandra Liliana levantó la mano. Gracias, sí, buenas tardes. Sandra Liliana, sí, sí, Sandra. Agradecerles muchísimo, pues, al grupo de Fenómeno Religioso que ha sido como el que ha hecho la siembra de todo esto, y a los actuales investigadores, a la doctora, al doctor Rosario, los que están presentes. Es nomás ver en la imagen que presentó ahorita el doctor Rosario, que es de una resonancia, ¿cierto? Una resonancia magnética, como el creyente, los pacientes creyentes que estaban en la imagen superior tenían activadas múltiples áreas del cerebro, la cíngula y algunos más, ¿cierto? En cambio, los que estaban en el grupo B, que eran los de abajo, tenían activados en el cerebro el hemisferio izquierdo, obviamente el de la lógica, el de razonamiento. Entonces, tomando la idea de Julián, que está todavía, ya se despertó, yo creo, por lo interesante del tema, y la inquietud, que es cuando Dios se va revelando a través de todo eso, esa siembra que Dios va haciendo a través de estas personas. Es que es verdad, pues sí, el Dios se revela a quien quiere revelarse y quien quiere recibirlo. Y quien quiere recibirlo y quien quiere revelarse hace prácticas que lo conduzcan a él. Por decir algo, si el compañero en Vera hubiese de pronto intervenido, quizás nos hubiera hablado del amor a la naturaleza, el sol, la tierra, esas cosas, y ahí se está comunicando y haciendo. Y si a él le hicieran en ese momento la resonancia, se le activarían seguramente las áreas. Nosotros como católicos, como lo dijo el doctor Rosario, pues él se está haciendo el estudio pues en población católica, entonces las prácticas van a ser católicas. Pero si se hiciera frente a gente que medita, pues también va a ver cómo se activa. Entonces aquí el punto no es demostrar si no está o no está, sino que es que en realidad esto es saludable. Pues yo como médica lo aboco es por eso, porque si esto me lleva a mí a la salud y si esto me evita que yo tome fármacos toda la vida para una depresión, me los tome solo un momentico mientras salgo del episodio, y me evita el tema de los ansiolíticos que me generan dependencia, pero continúo interactuando, hago las cosas básicas de la vida y puedo ser, entre comillas, funcional, y más que funcional, súper saludable y agradecida, y vivo el aquí y el ahora, pues lo hago. Entonces estos estudios van a hacer que las personas de verdad se convenzan que los hábitos y estilos de vida saludables van a más allá de un deporte, bueno, que también es muy importante, obviamente comer bien, dormir bien, ¿cierto? Lo que ya sabemos, sino también optar por una práctica saludable espiritual. Y así es donde yo diría que estos estudios, yo sé que esto es muy hermoso, porque lo que ya empezó, esto lo lleva el Espíritu Santo, porque yo también soy creyente, y esto va para largo y va para algo muy hermoso, y yo espero que esto siga adelante y que el estudio tenga la permanencia, porque se imaginan poder demostrar toda la carrera universitaria de un joven que arranca
como todos empezamos alguna vez sin para dónde, y saber para dónde ir, que lo coja una pastoral juvenil, que empiece con ciertas prácticas y que, digamos, su vida también cambie, se pueda eso demostrar luego en su edad adulta. Eso debe ser muy bonito, una cosa maravillosa. Y ahí es donde tendría lugar como la parte práctica de algo que entre comillas es etéreo. Dios para nada es etéreo, Dios es totalmente práctico. Bueno, muchísimas gracias, hablé muchísimo. Bueno. Muchas gracias, Sandra. Bueno, entonces damos por terminada la sesión de hoy. Quiero invitarlos a la sesión de mañana. El tema será la matriz social triádica como método hermenéutico. El conferencista será el profesor Germán Ortiz Díaz, quien es director del programa de teología Fundación Universitaria Claretiana. Entonces, los esperamos pues mañana en la sesión y esperamos no tener los problemas que tuvimos hoy al comienzo. Creo que al final funcionó bien la cosa, estuvo más restringido. Bueno, entonces hasta la próxima y de nuevo muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Rosario. Bendiciones.